CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Estaba viviendo el proceso de transformación, que conversamos mucho de códigos abiertos, que conversamos mucho de API. Y hoy día tenemos justamente a un experto, a Pedro Solorzano, quien es ejecutivo de ventas en Centroamérica y Caribe para Red Hat. Pedro, un placer que estés con nosotros dando inicio a este 2021 en estos webinars. ¿Cómo estás desde Colombia, Bogotá? ¿Cómo estás, Pedro? Patricio, el placer es mío. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La mayoría ya están en sus tardes. Por aquí en Bogotá apenas empezando el mediodía y contento de saludarlos, de estar bien, con salud. Eso ya es mucho decir en estos tiempos. Y deseándole lo mismo a todos nuestros asistentes, que su familia esté muy bien, en sus casas todos estén muy bien, que mantengamos así la salud y que sigamos siendo productivos desde la casa, como el día de hoy, que espero que sea muy interesante para todos ustedes. Gracias, Patricio. Así es, y estoy seguro que va a ser bastante interesante esta charla, donde vamos a hablar del Open Banking, de la banca abierta en Latinoamérica. Y me gustaría, ya que estamos hablando del 2020, donde fue el año de la transformación digital, donde todos nos empezamos a adaptar justamente a trabajar desde las casas, ¿cómo se ve el 2021, que es el año de la ejecución, del año donde tenemos que empezar ya a hacer las cosas que teníamos planificadas durante el 2020? ¿Cómo ves el tema del Open Banking aquí en Latinoamérica? Excelente, Patricio, muchísimas gracias. Y fíjate que va a ser tal vez el tema central de lo que conversemos hoy, cómo el Open Banking ha venido tomando fuerza a nivel mundial y cómo, a pesar de que el 2020 fue un año de pandemia, un año que nos cambió todas las formas de hacer las cosas, el Open Banking siguió avanzando y hubo grandes desarrollos a ese nivel en Latinoamérica. Quisiera arrancar por eso y en principio contándoles un poquito a la audiencia, bueno, ¿de qué se trata este Open Banking? No creo que todos hemos escuchado el término en algún punto, y no hay definiciones exactas, pero quisiera arrancar por ese punto. ¿Qué es el Open Banking y qué implica para nosotros, no? Y en principio el Open Banking básicamente es un concepto que pretende simplificar el acceso a los datos abiertos, financieros en este caso, entregando todo el control al cliente. Y esto tiene enormes implicaciones. Como ustedes saben, el liderazgo de Open Banking siempre surge de Europa. Fue el primer país que reguló de alguna forma el Open Banking y de ahí sale, de hecho, el título de la presentación, el Payment Service Directive 2, que es la segunda directiva de pagos en donde al principio se empezó a formalizar y a regularizar este tema de compartir la información financiera. ¿Y compartirla para qué? Para que todos los clientes empiecen a recibir mejores servicios, ¿de acuerdo? Hay mucho tecnicismo alrededor de Open Banking. Hay dos puntos clave y es quiénes son estos proveedores que define Open Banking a hoy. A hoy digo porque ya les comento un poquito de Open Finance. Pero hoy en día Open Banking contempla dos tipos de proveedores. Uno es el Account Information Provider, que básicamente es quien está autorizado para recibir datos de las cuentas y en este caso autorizado por el usuario a recibir datos de las cuentas que tenga un usuario en un banco o en una institución financiera. Básicamente yo quiero saber mi saldo y yo puedo autorizar a un tercero para ver mi saldo. Ese es el Account Information Service Provider. No solo mi saldo, mis transacciones, mis hábitos, cualquier cantidad de información al respecto. Y el otro tipo de proveedor es el Payment Initiation Service Provider, el PISP, que está autorizado para iniciar pagos hacia mi cuenta y desde mi cuenta. Si yo quiero hacer un débito, pagar algún servicio, autorizo a este tercero para que entre a mi cuenta y debite los fondos, o si quiero autorizar para que alguien me pague a mí, por ejemplo, soy un merchant, una tienda, cualquiera pierde servicio, por ese servicio y me pagan a través de este PISP. Es fundamental, esto son los dos actores clave hoy, pero tengamos en cuenta que Open Banking es toda una tendencia, ¿no?, que viene creciendo, que de hecho ya hoy en día se habla de Open Finance. No voy a enfocarme mucho en ese concepto en esta charla, pero abajo ven un link en donde ya se habla de Open Finance, y es que la FCA ya está liderando papers para comentarios sobre lo que sería Open Finance, no solo Open Banking, sino Open Insurance o Open cualquier tipo de transacción financiera o información financiera alrededor. Pero si nos volvemos a centrar en el Open Banking, estos dos actores permiten una dinámica muy interesante en el mercado de la banca, y es que el cliente sigue teniendo su relación con el banco directamente, pero ahora tiene muchísimas más ofertas alrededor en cuanto a esos servicios financieros.
Entonces, yo puedo solicitar pagos a mi PISP, quien inicia una transacción con mi banco y genera ese débito. Y esto quiere decir que me olvido un poquito de quién está detrás del pago de mi servicio. Accedo a mi servicio, hago el pago y eso es transparente para mí. Y utilizo o tengo la ventaja de escoger cuál es el mejor prestador de servicio en ese sentido. Lo mismo con los agregadores, por ejemplo. Entonces ya tengo ofertas personalizadas de estos agregadores que a través de mi información financiera me empiezan a generar nuevos productos y servicios. Este es el cambio, obviamente cambia muchas cosas, obviamente entra en la mecánica misma de lo que son los sistemas de pagos, de los adquirientes tradicionales, de las grandes franquicias como Visa, Mastercard. Todo esto cambia, pero cambia en función de generar una mejora en la expectativa y en la experiencia del cliente. Todo queda alrededor, centrado en el cliente, porque hay algo bien importante y es que las personas no comemos dinero, ¿no? Las personas pueden pensar que todo lo que quieren en la vida es dinero, pero realmente lo que necesitamos en la vida, y esto nos enseñó más el COVID que otra cosa, es comida, es un techo, es servicios públicos, es las cosas que nos hacen realmente vivir. El dinero es solo un medio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que necesito no es el dinero en sí, sino lo que me permite hacer ese dinero, la experiencia del cliente debe estar centrada alrededor de todos esos servicios y el banco tiene que ser una plataforma que lo permita, ¿sí? Esa es la filosofía del Open Banking. Si el cliente entonces tiene ahora este acceso, podemos centrarnos en darle las mejores funcionalidades en una forma más abierta, y ahí viene el Open Banking, porque ya no es solo mi banco y ya no es que tengo que ir yo físicamente a la sucursal del banco o al ATM del banco o incluso por el web banking del banco, sino que yo tengo opciones directamente con quien me presta el servicio de hacer mi transacción bancaria. Entonces sigo confiando en mi banco, sigue siendo mi respaldo financiero, pero es transparente al momento de yo interactuar con todos los servicios que yo utilizo con mi dinero, ¿sí? ¿Qué servicios, qué funcionalidades se habilitan? Enormes. Agregación de cuentas. No todos tenemos, y por favor, en el chat pueden poner preguntas en cualquier momento, vamos revisando si las respondemos en ese momento o al final. Por favor, bienvenidas todas las preguntas. Agregación de cuentas. Entonces, yo no generalmente tengo mi cuenta en un solo banco. Yo puedo tener una cuenta para mi nómina, otra cuenta para mis ahorros, productos financieros en otros bancos, inversiones, créditos. Todo eso yo lo puedo agregar en un solo punto y vienen los agregadores de información financiera que me permiten hacer un planning financiero fundamental dentro de esta estrategia de Open Banking. Ofertas que se ajusten a mi estilo de vida, que estén escuchando lo que yo estoy haciendo, lo que yo necesito. Y entonces yo estoy revisando automóviles y tengo ya listo el carro que quiero comprar y de pronto perfectamente le doy un clic y el banco de una vez me genera una oferta de servicio para este automóvil que estoy comprando, un crédito para este automóvil que estoy comprando. Servicios de identificación y autenticación muy comunes hoy en día, te van a hacer autenticación basada en conocimiento. Entonces, no tú conoces, no tienes ninguna relación con esta institución, vas a entrar a autenticarte y te preguntan, bueno, ¿has tenido un crédito con este banco? ¿Has tenido una tarjeta o has tenido una cuenta o esta dirección? Esa información se puede compartir a través de Open Banking y puede servir para propósitos de autenticación, lo que me sirve a mí para estar más seguro, por ejemplo, y para que sea más fácil este tipo de autenticaciones. Pagos peer-to-peer, venta cruzada de productos bancarios y no bancarios. Entonces, si yo ya acabo de recibir un crédito de vivienda, pues voy a necesitar un seguro de vivienda. Entonces, ¿por qué no dar esa oferta? Y esto es lo que hablamos en banca personal. Banca empresarial, gestionar múltiples cuentas. Imagínate una empresa, cuántas cuentas puede tener, cuántos proveedores puede tener, simular sus balances, gestionar integralmente el efectivo, todo el cash flow que entra, incluso en varios países. Análisis de riesgo crediticio para cuando yo estoy haciendo nuevos productos, en fin. Los casos son infinitos y básicamente es todo lo que puedas pensar que te abre una estrategia como Open Banking. De hecho, Open Banking ha tenido un éxito enorme a nivel mundial. Hablemos del 2019 al 2020, digamos, todo esto de la pandemia incluso, se ven hasta 58% de crecimientos en productos bancarios que están basadas en APIs. No hemos hablado todavía del término APIs, pero obviamente todo el conjunto de estrategias y tecnologías de Open Banking está basada en APIs. Vamos a hablar de APIs en un segundo.
pero básicamente el 58%, hubo un crecimiento, perdón, del 58% en este tipo de productos basados en APIs, desde el final del 2019 hasta el final del 2020. Entonces, básicamente casi que los duplicamos el tipo de productos bancarios que existían en APIs en solo este año de pandemia. De los 50 bancos más grandes del mundo, el 72% ya tiene una plataforma de APIs. Y esa plataforma de APIs es la que me va a permitir crear un ecosistema. Vamos a verlo más adelante. El número de plataformas bancarias basadas en APIs creció un 19% ya como plataforma bancaria, y en Europa solamente creció el 29%, pasó de 76 a 91. O sea, hay un incremento y hay una adopción enorme de este concepto del Open Banking a nivel mundial. Y esto, de nuevo, todo el mundo ha venido adoptando esta tendencia. Arrancó en Europa, claramente, en Europa ya está regulado, en Europa ya existe la directiva de pagos, PSD2. De hecho, tuvo algunos tropiezos en su primera implementación, obviamente es un tema supremamente nuevo, dificultades para la implementación, se dieron algunos plazos. El último plazo fue precisamente el 31 de diciembre del 2020, hace un par de semanas. Se cerró el último plazo para que todas las entidades bancarias en Europa siguieran los lineamientos de PSD2 y que siguieran también la autenticación, el strong, o la parte de autenticación de segundo factor que se exige para poder hacer este tipo de cosas realidad, porque claro, estoy abriendo la banca, tengo que abrirla de manera segura, ¿no? Entonces, ese tuvo como el último procedimiento del 31, pero ya está avanzando, pero Europa no es, digamos, el único lugar donde está. En Asia hay un avance importantísimo en lo que tiene que ver con banca abierta. Singapur, Australia, Corea, Japón recién adoptó OpenAPIs en 2020. En Inglaterra y en Europa obviamente está regulado. En Estados Unidos ya hay un working group de estandarización con NACHA. En Canadá se está revisando activamente. Y en Latinoamérica ya se han visto casos, ya se tienen casos específicos. Déjenme ampliar un poquito más. La primera ley o regulación, ¿cierto? Gracias por la pregunta, Carolina. Vamos a ver si lo podemos ir explicando acá. La primera ley de regulación surgió en Brasil y se aprobó en Brasil en mayo del 2020, la ley de Open Banking, pero México ya tenía bastantes avances también, y la ley de FinTech se aprobó también, digamos, como una de las pioneras en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, tal vez en el mundo. La ley mexicana incluye el artículo 76, que en ningún lugar del mundo existe, y es que obliga efectivamente a todas las entidades financieras a publicar las APIs básicas. Entonces, en otros países no han podido hacer este tipo digamos que, reforzar este tipo de tendencias mediante leyes. En México sí se toma la delantera y se aprovisiona como ley. Entonces, ya hay varios ejemplos y no es raro ver que las economías más grandes, que son México y Brasil, lleven esta delantera, ¿no?, en lo que es Open Banking. De hecho, y viene una pregunta de Adrián, ¿cuál es esa diferencia del modelo mexicano del modelo brasileño? Son muy similares. El modelo mexicano se basa mucho en PSD2, en toda la experiencia de Europa. El modelo brasileño también, pero agrega otra serie de características, pero al final ambas leyes están enfocadas en garantizar el acceso a los datos en cada uno de los países. ¿Okay? México, Brasil, pues, lideran. De hecho, hay una calificación FinTech, que es básicamente cuántos emprendimientos FinTech se quieren en cada país. El país líder de toda la FinTech en Latinoamérica es México, precisamente, seguido muy de cerca por Brasil, y el tercer país es Colombia en cuanto a FinTech también. Entonces, son estas organizaciones que ya están utilizando este tipo de herramientas que les brinda el Open Banking para brindar servicios desde FinTech, ¿cierto? Y en cualquier caso, esta regulación va a permitir que esas FinTech proliferen en todo el continente, ¿de acuerdo? Aquí solo estamos mencionando 3 casos. Colombia, de hecho, llegó a una regulación de pagos digitales ya con el decreto 1692, pero esto fue ahorita el 18 de diciembre. Estamos hablando de hace un mes, más o menos, un mes y tantos días. Entonces, es muy reciente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa después? Yo ya tengo una regulación FinTech, excelente, ¿y ahora cómo la implemento? Fíjense que
la regulación de PSD2 se está hablando desde el 2017, la 2, ¿no? Antes, en 2016 ya se tuvieron algunas aproximaciones, en 2017 se presenta y de hecho se empieza a enforzar desde el 2018, abril del 2019 fue esa primera fecha límite, entonces, y hoy, 2021, estamos hablando de que se venció el último plazo ya para apuntar la identificación. Entonces, pasan 3, pasan 4 años fácilmente para que toda la industria pueda adoptar este tipo de medidas. Y así va a ser en Latinoamérica, pero los pasos que se han dado son pasos de gigantes, el tener ya algunas regulaciones. Interesantísimas preguntas respecto a regulaciones latinoamericanas. Ya existen consorcios internacionales que definen Open APIs en cuanto a su estructura. Eso puede ser muy positivo. Es muy difícil que todos los países adopten lo mismo, pero sí existen estándares internacionales que la mayoría están tratando de asumir. Si logramos eso, lo que va a pasar es que yo desarrollo, y yo soy una fintech, yo soy una startup, y desarrollo para una Open API que está definida en un país, y después, si esto se extiende a los demás países, yo puedo llevar mi fintech fácilmente al otro mercado. Eso es lo que realmente va a democratizar la información, y es lo que trata de hacer Open Banking. Primero, define exactamente qué se tiene que publicar, luego el cómo se publica. La API estructurada específica no entra en la regulación, sino que ya la va poniendo cada país, pero creo que puede haber un consenso muy amplio, y si no es exactamente la misma, por lo menos son un par de modificaciones. El hecho de que está basado en APIs, que son tecnologías muy flexibles, me va a permitir que sean cambios muy sencillos para poderlo implementar en otros países. Entonces, básicamente, este es el panorama hoy del Open Banking. Vemos que es una tendencia muy fuerte, ¿cierto? Y viene un poco la pregunta del por qué. Es decir, ya sabemos qué es el Open Banking. Ahora, yo soy un banco, ¿sí? Para el cliente del banco, claramente, pues empieza a ver cómo va evolucionando. Sonia, tu pregunta, veámosla al final, muy buena pregunta, ya te cuento. Pero desde el punto de vista banco, yo soy el que ofrezco mis servicios. ¿Por qué implementar una infraestructura de Open Banking? Y es una pregunta clave para todos ustedes que trabajan en los bancos y que están iniciando a planificar sus iniciativas. ¿Por qué hacerlo? Y la respuesta es sencilla. Hay dos perspectivas muy importantes. La primera va a ser el cumplimiento regulatorio. Acabamos de ver lo que México ya tiene una ley, Brasil ya tiene una ley, Colombia ya tiene una ley, y vienen todas las leyes en todos los demás países. Y en algún momento yo voy a tener que cumplir con esa ley. Y al cumplir con esa ley, quiere decir que tengo que publicar APIs para los AISPs y para los PISPs, para quienes quieran iniciar pagos y para quienes estén autorizados a consultar información financiera. La 1692, decreto 1692. Perdón que yo sigo aquí, me queda difícil no ponerle cuidado a esas preguntas de Sonia que están muy interesantes. Entonces, si yo ya tengo como banco que publicar eso, lo más importante es no llegar de último por dos cosas. La primera, que cuando ya tengo la ley encima, la última fecha, sencillamente va a salir algo costoso, va a salir algo de pronto no tan bien implementado, y no, sobre todo, alineado a mis objetivos de negocio como banco. Y ahí viene lo más importante, porque no tanto debería hacerlo yo porque igual me va a tocar hacerlo por cumplimiento regulatorio, sino por competitividad misma. Es la oportunidad que yo tengo como institución financiera de establecer un precedente en el mercado. Es decir, yo ya tengo Open APIs, yo ya estoy trabajando con estas tendencias. Muchos bancos en Latinoamérica ya tienen Open APIs, la mayoría, de hecho, ya tienen algún sistema de Open APIs, pero si yo establezco un programa completo de banca abierta y empiezo a generar un ecosistema alrededor de eso, estoy tomando la delantera en un mercado. Y esto es bien importante. No sé cuántos de ustedes conocen Airbnb, han escuchado de qué se trata Airbnb. Todos sabemos que es para alquilar habitaciones, etc. La pregunta es, creo que todos dijeron que sí saben qué es Airbnb. ¿Quién saben cuál es la competencia de Airbnb? Y tal vez ahí el número de manos baja. Ya no somos tantos los que sabemos cuál es la competencia de Airbnb. De hecho, hay una que se llama Booking y que más o menos hace algo parecido, pero no es clara. Y la moraleja en esto es, el segundo no está acordado. Esto es un mercado, y el mercado digital es un mercado en el que la primera impresión es la que más cuenta y te mantienes con esa
impresión. Entonces, si tú en este mercado del Open Banking sabes que va a estar regulado, sabes que va a ser obligatorio, ¿por qué no dar ese primer paso? ¿No? ¿Por qué no ser el primero que se tenga tendencias y que se quede en el top of mind de las personas? Y esa es la idea, que yo sea el banco digital por excelencia, que no necesariamente es ser una fintech, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia. Muchas veces, como instituciones bancarias, pensamos, bueno, yo soy el gran banco y entonces me voy a convertir en una fintech. No, espera, tú sigues siendo el gran banco, ¿cierto? Y puedo asociarme con las fintechs. O sea, la fintech no necesariamente es una competencia directa del banco, más bien es un nuevo canal del banco. Y esto es lo que quiere hacer el Open Banking. Entonces, la competitividad parte de ahí. ¿Y por qué? Porque tenemos que transformarnos. Es decir, todos conocemos un poquito este gráfico del crecimiento futuro. Y de que si le preguntan a las personas si se cambiarían de banco o si llevarían sus ahorros o su dinero a otro lugar, casi el 50% de las personas dirían que prefieren poner su dinero en Google, en Apple, en Facebook o en Amazon. Esto es conocido, esto ya lleva tiempo, estas estadísticas, y ya todos sabemos cómo está tomando liderazgo el tema de la banca digital. Entonces, o yo soy una de estas plataformas, o yo soy una fintech donde el 40% de las personas quisieran llevarse, o yo soy un digital líder siendo un banco, ¿cierto? Si yo soy un digital laggard, bueno, definitivamente ya es negativa la estadística. Pero esto, ¿por qué se da? ¿Y por qué la gente quiere o pensaría llevar su dinero a Google, a Facebook, a Amazon? Finalmente, ¿qué son? Son plataformas, y esa es la palabra clave. Una plataforma es aquella tecnología que te permite unir una necesidad con un prestador de servicio. Amazon no es más que una plataforma, o Facebook, o Google, ¿sí? Amazon, tú encuentras a alguien que vende algo y alguien que lo necesita comprar, pero no es Amazon el que vende, es alguien más. Esas plataformas son las que están redefiniendo toda la economía digital. En eso se basa la revolución digital. Entonces, si yo logro convertirme en una plataforma, voy a ser exitoso en el mercado. Preguntémosle a Uber, preguntémosle a Airbnb, preguntémosle a todas estas plataformas. ¿Cómo hago yo como banco para convertirme en una plataforma? Precisamente a partir del Open Banking. El Open Banking está basado en el uso de APIs, y ahí volvemos ya ahora sí al término de APIs. APIs o interfaces abiertas, ¿cierto? Son las que habilitan a terceros construir aplicaciones o servicios alrededor de la institución financiera. Por ponerlo más fácil, las APIs hacen el banco programable, pero de una manera obviamente segura y controlada. ¿Qué es que un banco sea programable? Que los servicios que yo presto, que son básicos, transacciones, información, créditos, etcétera, están disponibles para que toda la creatividad de un ecosistema los utilice y los convierta en un servicio adaptado a la realidad de mi cliente. Entonces, el cliente me va a seguir consumiendo mis servicios, pero a través de su propia forma, de su propio estilo de vida, de sus propios mecanismos. ¿Y quiénes adaptan esos mecanismos? Las fintechs. Entonces, estas fintechs o estos agregadores o todos estos nuevos jugadores de este mercado empiezan a trabajar en conjunto con el banco para generar nuevas experiencias. ¿Y cómo se hace? A través del Open Banking. Esto es convertirme en una plataforma. Así es como el banco se convierte en una plataforma en donde hay una necesidad que es el dinero mismo, el flujo del dinero, y hay unos servicios que alguien necesita y ese alguien es mi cliente. ¿Y cómo se los presto? Directamente a través del banco o a través de todo mi ecosistema. Cuando yo entiendo que es el ecosistema lo que va a hacer crecer en el futuro el banco, ahí es donde cambia la perspectiva de por qué Open Banking, ¿sí? Es convertirme en el banco de todos los días, el Everyday Bank. Es decir, un banco que juega un papel esencial en la vida diaria del cliente, no en el momento de la transacción financiera. No quiero verme con mi cliente cada que viene al banco una vez al mes a hacer una consignación, una fila larga en alguna sucursal o cuando va al cajero y trata de sacar. No quiero verlo todos los días, todo el tiempo, porque su dinero lo utiliza y le sirve todo momento. Entonces, cada que se sube a un Uber, cada que pide una comida a domicilio, cada que paga por cualquier servicio, cada que compra una casa, que compra un carro, en toda mi vida, así como necesitamos el dinero para todo en la vida, ¿cierto? Casi para todo. Hay cosas que son gratis, dice por ahí Camila. Asimismo necesitamos nuestro banco todos los días y el banco debe convertirse en ese compañero de todos los días. Ahí es donde nos acercamos a nuestro cliente digital. Y ya decían por ahí, el cliente digital es mucho más rentable que el cliente tradicional. El cliente digital está todo el tiempo utilizando el servicio, más que el cliente tradicional. Entonces ese banco de todos los días es donde yo me convierto en una plataforma bancaria
mis clientes y prospectos, a través de los servicios que yo presto, utilizan los servicios. Sean sus servicios públicos, el transporte, ir a comprar, comunicaciones, media, automóviles, todos los servicios alrededor de lo que yo hago unificados dentro de una sola plataforma. Eso es convertirse en una plataforma bancaria para nuestros clientes. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí como banco? Finalmente hay una regulación y esta regulación va a impulsar la adopción claramente y vamos a tener que hacerlo. Pero mientras tanto, mientras arranca la regulación y esa pregunta de Sonia, si es Open Banking voluntario o obligatorio, realmente va a ser obligatorio, pero no por la ley, Sonia. Va a ser obligatorio por el mercado. Es el mercado el que nos va a pedir, porque va a llegar un momento en que si no lo tienes, pues simplemente desapareces. No sé si conocen bancos, digamos, personales, bancos retail de primer piso, que no tengan un web banking, lo que no existen. ¿Por qué? Porque un banco sin web banking hoy en día no funciona. Asimismo, un banking sin open banking no va a funcionar. Entonces, no es tanto que sea obligatorio por ley, va a ser obligatorio por mercado. ¿Y por qué? Porque me genera beneficios. Primer beneficio, ingresos. Más mercado, clientes a través de canales digitales. Y aquí viene un tema muy importante. Mis canales, hoy en día, tal vez ocupan la mayor cantidad de mi presupuesto como banco. Pensémoslo así. Yo tengo un banco y tengo una serie de áreas. El área que más presupuesto dedica siempre es canales. Porque tienes que no solo mantener las sucursales físicas, las personas que mantienen ahí, sino obviamente toda la tecnología que está detrás de esas sucursales y de las sucursales digitales. Y es punto de contacto con mi cliente, mis cajeros automáticos, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa si hablamos de que en un futuro no hay canal? De que en un futuro todo ese costo yo lo puedo volcar en innovación de servicios para mis clientes, en rentabilidad, ¿cierto? Y no en gasto en canales, porque finalmente el canal va a ser el que directamente le preste el servicio a mi cliente. ¿Me hago entender? Si yo pudiera pedir todo desde mi celular, hoy en día todo lo puedo pedir desde mi celular, ¿cierto? A través de apps, y hay mega apps, pero también hay apps diferentes. Conocemos Rappi en Colombia, por ejemplo, Globo en otros países, esas plataformas de pedir cosas, o Uber, o Airbnb, o cualquiera de estas plataformas del celular. Y yo las estoy conectando a mi banco directamente para que se hagan los débitos a través de Open Banking. Yo ya no necesito ir a un cajero a sacar dinero. Y preguntémonoslo en COVID. ¿Cuántas veces hemos ido al cajero a sacar dinero? Menos veces. ¿Por qué? Porque no queremos manejar efectivo. De hecho, si mi banco me puede entregar un QR, yo pueda mostrar en la pantalla y el domiciliario y hacer directamente una ventaja para mí, porque toco menos todo en estos temas de cuidarnos en pandemia. Entonces, empiezo a tratar de no usar los canales del banco, así sean digitales, ¿no? Ya no entro al web banking, ¿no? Hago mis débitos directamente a la persona que estoy pagando. Entonces, ¿qué pasa si todos esos canales digitales se convierten más en terceros? Pues yo lo que tengo que tener es una plataforma que le permita a esos terceros trabajar conmigo y ahorrarme todo ese dinero que tengo en canales digitales. Entonces, esa parte de los ingresos va a venir a través de esos canales digitales. Esa agilidad me la dan estas Open APIs. De nuevo, COVID, las condiciones cambiantes. Hoy en día, muchos países, República Dominicana, saludo por ahí, se les quiere mucho, trabajo mucho con República Dominicana, ya surgen iniciativas de tener pagos con QR en la pantalla. ¿Y cuándo la necesita el cliente? Ya. ¿Quién se esperaba el COVID? Nadie. En meses, en semanas, 4 o 3 semanas, tengo que tener listo yo un producto nuevo. ¿Cómo lo tengo? A través de mi ecosistema de canales, a través de mi API. ¿Sí? Incremento el nivel de innovación de toda la organización. Ahora sí puedo innovar, ahora sí puedo dedicar recursos a pensar cuáles son esos nuevos servicios. Ahora tengo información de mi cliente digital que me permite crear esos nuevos servicios. Y puedo crear ecosistemas. Y aquí viene lo más importante. El ecosistema son esas empresas que van a desarrollar productos para las personas a partir de los servicios financieros. Esos ecosistemas son los que yo tengo que cautivar ahora como banco. Esos son mi objetivo ahora. Porque si yo tengo una API, una plataforma de APIs bien implementada y una estrategia de APIs, y todos esos miembros del ecosistema pueden acceder a esa plataforma, desarrollar nuevos servicios y hacerlo de manera fácil, intuitiva, rentable, pues todos van a venir hacia mí como banco. Y cuando alguien salga con una nueva idea, que va a ser la última idea, el nuevo Uber, el nuevo Airbnb, el nuevo Rappi, pues primero va a pensar en mi banco porque es el que mejor tiene la estrategia de Open Banking, la mejor estrategia digital tiene, la mejor estrategia de apps tiene. Entonces, ese es el nuevo mercado, el crear ese ecosistema. Y cuando yo pueda crear ese ecosistema, el ingreso va a ir.
y va a venir exponencialmente. Entonces yo me quito esa digamos, necesidad actual hoy de estar todo el tiempo pensando en nuevos servicios al cliente, y más bien pienso en abrir un ecosistema que va a entender todo el tiempo, va a estar cerca de mi cliente y me va a ayudar a hacer todo lo que yo quiero para mis clientes como banco. Y esto no es menor, es decir, hay muchas empresas que hoy en día ya viven de esta economía digital, que no viven de canales tradicionales, sino que viven de lo que lo produce los ingresos a través de APIs. Salesforce, por ejemplo, Expedia, 90% de los ingresos de Expedia son generados a través de APIs, y todos de pronto conocen la página web de Expedia, y alguien se meterá todavía a la página web y hace bookings, pero Expedia se mueve 90% a través de APIs, a través de terceros que utilizan la plataforma de Expedia para prestar el servicio. Ese es el negocio de Expedia, ese es el negocio de eBay, y el potencial de esto es enorme. Hay un análisis que indica que va a haber hasta $1 trillón de rentabilidad global que se va a mover a través, o se va a redistribuir a través de los diferentes actores de cada ecosistema en la economía digital, a través de APIs. O sea, no estamos hablando de un número menor, es mucho dinero que se va a empezar a mover por ahí. Es por eso que como bancos vamos a empezar, como instituciones financieras, a entrar en esa plataforma, a entrar en esa economía digital. ¿Y cómo entramos? A través de Open Banking. O sea, existe la forma, ¿ok? Entonces, ahora que ya sé qué es el Open Banking, ahora que ya sé por qué necesito el Open Banking, la pregunta es cómo implemento el Open Banking, ¿sí? Y aquí existe una cantidad de información, de metodologías, de formas que todas convergen, ¿cierto? Al final, pero que me van a permitir tener una estrategia clara y efectiva de Open APIs. Cuando hablamos de Open APIs, y esto lo tomo de Accenture, define 3 áreas clave para poder hacer esta implementación de una estrategia de APIs abiertas. La primera es la tecnología. Claramente necesito una tecnología para montar esto, porque la revolución digital está basada en tecnología. Necesito gestión de APIs, seguridad, infraestructura escalable, mensajería, que todo esté orientado a los datos, tecnología orientada al desarrollo, que todo esto es hablando de desarrollo de software y nuevos servicios en software, patrones de integración, etc. Hay un punto fundamental que es el modelo operacional. Entonces yo arranco con un Open Banking, pero ¿cuál es mi estrategia a largo plazo? ¿Cuáles son las APIs que yo quiero? ¿Cuál es mi diferenciador en el mercado de APIs? ¿Por qué mi API es mejor que la del banco? ¿Sí? No solo porque yo tengo más clientes, es porque yo soy mejor, porque si yo soy mejor como API, voy a captar más clientes de los otros bancos incluso, ¿cierto? Capacidades nuevas, tener el expertise correcto, gobierno de APIs, importantísimo. No es, bueno, vamos a montar 3 APIs rápidamente, las del PSD2, y luego el resto, ¿cuáles son? ¿Cómo las creo? ¿Quién gobierna cuáles APIs se crean y cómo? ¿Sí? Y obviamente todo el tema de partnership. ¿Con quién colaboro en toda la cadena de valor? ¿Cómo monto mis portales de desarrollo? ¿Qué es un portal de desarrollo? Es un portal del banco en donde yo publico mis APIs. Y cada desarrollador de una nueva startup, o de un desarrollador grande, o de una fintech, o de cualquier empresa, entra a ese portal y encuentra todas las APIs que yo tengo publicadas. Y encuentra cómo consumirlas, y encuentra los mecanismos de seguridad, y encuentra de qué se trata cada dato que yo estoy pidiendo. Entonces, ese portal es mi entrada a mi ecosistema de canales, y es fundamental tenerlo. Educar a mi cliente, colaborar con los cuerpos regulatorios. Ya tenemos leyes en Latinoamérica de esto. ¿Cómo trabaja el sector bancario con ese regulador para hacer que esos decretos, esas leyes sean efectivas y estén adaptadas a la realidad de cada país? Entonces hay una serie de áreas clave. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué Red Hat está dando esta charla? Por ejemplo, muchos dirán, ok, sí conozco a Red Hat, del open source, Linux, pero ¿por qué? ¿No? Es una buena pregunta. Red Hat es una compañía, es la primera compañía en open source del mundo. Es la primera compañía open source que llega a los 3 billones. Aquí datos que uno no puede revelar mucho, pero ya estamos llegando a los 5 billones. Como estado financiero, 4.6 billones de dólares en un año. Es un revenue muy importante, digamos que es casi la 5ª empresa de software del mundo. Y de hecho por eso la adquiere IBM. IBM es hoy en día la dueña de Red Hat. Pero Red Hat sigue siendo esta compañía del open source. Con más de 105 oficinas en 40 países. Red Hat trabaja con el 100% de los bancos comerciales en Fortune 500. Todos los bancos del mundo trabajan con Red Hat, ¿sí? Con diferentes herramientas, porque el open source es enorme, de modo que hay muchísimas
capacidades que yo puedo asumir desde el open source. Pero no solo son las capacidades tecnológicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos desde Red Hat de OpenAPIs para la banca, nosotros como Red Hat nos enfocamos en las tres líneas, tanto en la cultura, como en los procesos, como en la tecnología. Entonces, yo tengo las personas que van a implementar esto y el cambio cultural es fundamental en estas personas. Ahora bien, ¿por qué Red Hat sabe de cultura abierta? Porque desde hace más de 25 años Red Hat viene trabajando con comunidades de desarrolladores. El open source no es más que una comunidad de desarrolladores trabajando para construir una herramienta tecnológica. Esos desarrolladores, esas comunidades, no estamos hablando de cientos, miles de personas, son millones de personas. Hay más de 5 millones de desarrolladores open source en el mundo. Entonces Red Hat conoce esa metodología y conoce cómo trabajar en conjunto con estas comunidades y llevar estos proyectos a feliz término, que no es nada sencillo. Son personas trabajando en todos los lugares del mundo, en todos los idiomas del mundo, movidos por todos los intereses diferentes que ustedes quieran, y que además no tienen un salario, que además no te reportan. Tú no eres jefe de nadie. Es una metodología muy interesante la que hay que aplicar para generar la cultura de colaboración que se necesita para el open source. Esa es la misma cultura de colaboración que se necesita para implementar una estrategia de Open API, de Open Banking en un banco, ¿sí? Y esa misma cultura se puede traer, y de hecho la traemos como Red Hat. Entonces, se aplica no solo tecnología abierta, sino métodos abiertos y cultura abierta. Y se construye una visión de negocio haciendo DevOps, haciendo métodos ágiles, todo lo que conocemos en cuanto a agilidad, pero a través de una cultura abierta. Esto está enmarcado dentro de procesos muy definidos. Red Hat Open Banking existe, son áreas de solución de consultoría en donde entran los drivers de negocio, tanto la parte regulatoria, estándares técnicos, cómo habilito APIs, cómo implemento innovación, qué pasa con las regulaciones, por ejemplo, PCI2, qué pasa con los PISPs, con los AISPs, y me enfoco en diseñar una solución y hacer un entendimiento colectivo de lo que será el Open Banking de esta institución en particular. Esto lo hemos hecho con varias instituciones, aplicando todos los principios del Agile Open Practice Library. Entonces es, ¿cómo soy ágil? ¿Cómo transformo? Pero teniendo en cuenta todos los drivers de negocio, ¿sí? Esto es sumamente elaborado, yo no voy a entrar en ningún detalle con esto, pero existe un modelo de delivery para implementar este tipo de estrategias Open API que tienen hecho workshops que se encargan de cada uno de los puntos importantes en cuanto a una estrategia de Open API, y todo esto obviamente en conjunto con los partners que ya existen dentro de los bancos, y esto es bien importante. Muchas veces mi estrategia como banco viene dada por una gran consultora, Deloitte, KPMG, Accenture, McKinsey. Esas estrategias entran en conjunto con la implementación ya concreta de Open Banking, y como Red Hat nos alineamos mucho con este tipo de consultoras para poder hacer una realidad dentro de un banco, una estrategia de Open Banking, ¿sí? Más allá de la cultura, más allá de los procesos, ¿con qué tecnología? Obviamente Red Hat es una compañía de tecnología, y desde el Open Source vienen todas las grandes innovaciones de la tecnología hoy en día. De hecho, hace lo que escuchábamos, no existiría la nube si no fuera por el Open Source, por ejemplo. Entonces, en el Open Source está toda la tecnología que necesitamos para poder implementar esto, y es la tecnología que utilizan miles de bancos a nivel mundial para implementar Open APIs, PSD2, etcétera, en Europa. Fundamentalmente, la parte de integración, importantísima, Red Hat Integration, runtimes, automatización de procesos, OpenShift para implementar contenedores, y todo esto lo que me va a permitir es tener la integración que requieren las APIs con mi backend, porque yo necesito integrar esa API que de la que estamos hablando tiene que conectarse a mi core bancario, porque va a seguir estando el core bancario ahí. ¿Cómo lo voy a conectar de manera segura? ¿Cómo voy a gestionar mi estrategia de APIs? ¿Cómo va a ser mi portal de desarrolladores? ¿Cómo va a ser el gobierno de APIs? ¿Sí? ¿Cómo voy a llevar a que lo que producen las APIs se lleve a un sistema de reglas de negocio, a un sistema de decisión de negocio? ¿Sí? Este tipo de tecnologías todas existen dentro de mi web de Red Hat, con todos los detalles que ustedes necesiten para ver cómo se implementa, siguiendo todo el ciclo de vida de las APIs. En todo momento va a haber una herramienta open source que me permita llenar ese ciclo, ¿sí? Entonces Red Hat conoce la tecnología, pero también conoce el proceso y la cultura, ¿de acuerdo? La pregunta Carolina. Y se puede llevar a una arquitectura conocida que ya nosotros hemos implementado, que me permite hacer esa estrategia de Open Banking. Todos mis canales, web, móvil, mi ecosistema de partners, CRMs, FTPs, si yo recibo archivos, lo que sea, a través de una
arquitectura basada en contenedores, una arquitectura nativa de cloud, ¿cierto? Que tenga toda la parte de APIs y políticas, toda la parte de microservicios de integración, streaming de eventos, toda la parte de decisión, ¿cierto? Flujos, reglas de negocio, comunicado con todas mis aplicaciones, mi core de negocio, mis bases de datos, EDPs, etc. Esta es una arquitectura que podemos implementar, que sabemos cómo hacer y que ha sido exitosa en muchas partes del mundo para hacer la integración. Sí, Gustavo, mil disculpas. Tenemos aquí afuera los perritos de vecino y bueno, en COVID no hay mucho que hacer al respecto de eso. ¿Sí? Hay que dejarlo, la verdad. Mil disculpas por eso. Terminando ya entonces, esto está disponible, esto es open source, esto es open standard, se integra con lo que ya tienen los bancos y ustedes pueden encontrar los recursos libres para hacerlo. De hecho, hay una OpenAPI Sandbox, por ejemplo, para banking. Esto es una link en GitHub, ¿cierto? Lo pueden escribir y se los puedo compartir, en donde ustedes pueden bajar todo un sandbox para empezar a probar OpenAPIs directamente ya en sus instituciones. Y esto totalmente gratis porque está basado en open source. Si esto es de interés, ya luego obviamente con servicios profesionales de Red Hat y con tecnología Red Hat podemos apoyar al banco a implementarlo, pero ya está listo, ya está abierto y esto es lo que empieza a generar como integración en estas estrategias globales. ¿Ok? Sandbox es como para darles un ejemplo, es como la tecnología ya lista y armada para empezar a hacer OpenAPIs. Te lo puedes bajar y es como un entorno de pruebas en donde puedes empezar, bueno, ¿y cómo se publica una OpenAPI para un PISP? Ajá. Exacto, para probar en conjunto, para poder implementar ese tipo de regulaciones que yo tengo. Entonces, esta está adaptada a las mayores regulaciones mundiales. Entonces, ya lo bajas y ya lo tienes, ¿cierto? Juan Carlos, gracias por la pregunta. Hay varios bancos corriendo Open Banking con Red Hat. Normalmente no son referencias públicas. Sabes que los bancos son muy celosos con sus referencias, pero en casos particulares, solamente nos contactan y podemos ponerlos en comunicación con esa referencia. Digamos, no es algo que yo públicamente puedo comentar, pero si hay interés, por ejemplo, entonces ponemos a este banco que ya lo hizo a hablar contigo, a contarte cómo lo hizo, cómo implementó ese tipo de temas. Si hay un enlace, es un enlace de GitHub, lo conseguiría Ahora, también hay un libro muy interesante, porque esto es para los que somos técnicos y nos gusta este tema del desarrollo como tal, pues esto va a ser muy útil. Pero hay muchos más aspectos en esto. Hay aspectos legales, hay aspectos de negocio, hay aspectos de marketing, hay aspectos de estrategia. Todo eso está condensado en un libro muy interesante que se llama Open APIs in Financial Services for Dummies. Es un libro orientado a las Open APIs para servicios financieros para dummies. O sea, ustedes han visto los libros de dummies que son muy cortitos, entonces es muy corto, es muy concreto, pero tiene mucha información muy interesante y muy valiosa para lo que es hacer una estrategia de Open APIs en su propia institución. Entonces, este libro es bien interesante, se lo recomiendo muchísimo. Está escrito por personas que trabajan en Red Hat y que han trabajado, digamos, en todo el momento de lo que ha sido la definición de Open Banking. Entonces, este libro está disponible de manera gratuita, no es un link público, pero pues pueden responder ahí la encuesta. Si alguno lo quiere, solamente escríbame a mi correo, por favor, pedro.solorzano@redhat.com, o, ya que hoy estamos en todo este tema de redes sociales, Instagram, Twitter, @solorzanet, numeral o hashtag Red Hat Open Banking, y yo recibo el post y a vuelta de ese post les envío el PDF para que lo puedan descargar. Entonces, es lo que quería contarles hoy. Quisiéramos dejar un espacio para preguntas, entonces ya extendí un poquito. Vamos a dejar aquí el link abierto para que todo el que quiera pues pueda ir escribiendo. Y hay muchas preguntas muy interesantes en el chat, entonces vamos adelante, vamos a tratar de resolver las más posibles. Eso, Pedro. Bueno, primero felicitarte, una muy buena charla, muy didáctica y también muy entretenida. Así que muchas gracias por estar esta mañana y como tú dices, la idea es que respondamos algunas preguntas y no se olviden, pedro.solorzano@redhat.com, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Es correcto. Buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo, Pedro. Mira, y antes de que nos conectemos con el público, yo tenía una pregunta que va enlazada con respecto a toda tu presentación, porque tú hablaste de APIs, hablaste de cómo se estaba moviendo el mercado, hablaste de que los 50 bancos más importantes hoy día ya estaban
ocupando infraestructura Open Banking. Hablaste de una tendencia muy importante hoy día, que viene ya arrastrándose desde el 2019 a la fecha. ¿Pero esto va enfocado solamente en las grandes empresas o también esto lo podemos tener dentro de las medianas, dentro de los bancos pequeños, dentro de una cooperativa, dentro de una microfinanciera, dentro de las cajas, que hoy día son parte muy importante dentro de la economía digital que tenemos en Latinoamérica? En países como Perú, las cajas juegan un papel fundamental, en Costa Rica, en Colombia, en Chile. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Total, en Ecuador, fíjate, qué buena pregunta, muchas gracias, Patricio. Personalmente yo tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador un tiempo y iniciamos una estrategia con el Banco Central de Ecuador, precisamente para hacer Open APIs con las cooperativas. Ecuador, por ejemplo, es un país muy interesante en ese sentido, porque hay muchos lugares que son distantes de las capitales, en donde la cooperativa es muy importante, porque la cooperativa es donde llevas, consignas tu dinero, transas, y luego tú estás en una feria y te vas a otro lugar del país y necesitas sacar tu dinero allá, y eso no se podía, no había forma, porque una cooperativa, a ver, no va a pagar una licencia de SWIFT, conectar a ACH, o sea, es muy difícil hacer esos mecanismos interbancarios. La solución fue Open APIs. Esto fue en el 2007, 2009, pues fue hace mucho tiempo, pero ya en ese entonces hablábamos de Open APIs, y el driver era precisamente el que tú dices, la cooperativa, la caja. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las Open APIs, tú puedes implementar tecnología Open, ¿sí? Digamos que primero está disponible gratuitamente, obviamente tú eres una cooperativa, necesitas algún respaldo, algún soporte, está Red Hat. Implementas la tecnología que ya está implementada, no tiene una complejidad tan alta, digamos, como para implementar, y te deja conectarte a los mecanismos interbancarios mundiales. Entonces, una cooperativa rápidamente puede adoptar la tecnología, abrir su Open Banking y estar en ese ciclo. Y esto lo que además permite es toda la bancarización. Y el tema es bien importante. Latinoamérica es uno de los lugares que más atrás está en bancarización, ¿cierto? Una de cada tres transacciones es digital, por ejemplo, en Latinoamérica. Es bajo para lo que es el estándar mundial. Pero estas Open APIs lo que hacen es democratizar esos servicios financieros. Y lo que esperamos es eso, que genere mucha más bancarización. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Perfecto, sí, correcto. Mira, y enlazándola también, todos estos servicios que comentas y que ya lleva Red Hat bastante tiempo, de hecho, nacieron con el tema de que los códigos fueran abiertos para democratizar un poco todos los procesos. ¿Están disponibles ya en Latinoamérica? Buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, lo primero, todo esto, el open source se crea en todos lugares del mundo. Muchos desarrolladores open source en Latinoamérica, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela. Es enorme la comunidad de colaboradores del open source. Ahora, el open source entonces está disponible en todo el mundo. Que yo quiero implementarlo en mi banco y estoy en Latinoamérica, estos servicios que comentamos de Red Hat crecieron y maduraron en Europa, obviamente. Fue la primera iniciativa de Open Banking que existió. Crecieron y siguieron madurando en Asia, en Estados Unidos, pero están disponibles en Latinoamérica. Red Hat en Latinoamérica tiene más de 200 consultores propios de Red Hat que se encargan de hacer este tipo de implementaciones. Entonces, en cualquier país de Latinoamérica estamos disponibles. Las oficinas de Red Hat, digamos, quedan en diversos países: México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Tenemos una oficina hace un tiempo ya. Pero los países que no tienen oficina directa, hoy en día, con esto del COVID, estamos trabajando todo remotamente, ¿no? Entonces, tenemos personas que trabajan directamente para los países. Personalmente, yo, por ejemplo, trabajo para Centroamérica y Caribe. Mis amigos de El Salvador, mis amigos de la República Dominicana, por ahí que saludaban, con muchísimo gusto yo personalmente los voy a atender, pero todos mis colegas están disponibles en Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, para atender este tipo de movimientos con consultores de cada país, trabajando este tipo de iniciativas de Open Banking para ustedes. Perfecto, perfecto, Pedro, buenísimo. Mira, partamos con un poco de preguntas donde César nos está también haciendo una pregunta muy importante, sobre todo hoy en día que estamos trabajando a distancia y que estamos haciendo nuestras acciones a distancia. ¿Cómo es el tema de seguridad en la protección de datos con las API? Bien importante, bien importante. Gracias por la pregunta, César. Mira, Open Data es toda una tendencia, ¿no? Digamos, en la que se basa Open Banking, pero Open Data es general. De hecho, nació más del gobierno, de cómo liberas tú la información del gobierno. Y la pregunta clave, ¿no? ¿Es mi información privada? No, preguntémosle a
a Facebook si mi información es privada. Hoy en día la información entre más pública mejor, pero hay mucha información que yo no quiero que sea pública, en particular mis transacciones financieras, etc. El punto fundamental de Open Banking siempre ha sido la seguridad de la información, ¿sí? Porque es Open Banking. Entonces yo no puedo abrir nada si no está seguro. De hecho, Open Banking tiene varios capítulos dedicados solamente a la seguridad. Y en particular, por ejemplo, en Europa y las leyes que están implementando acá, te exigen que para hacer Open Banking tienes que tener, por ejemplo, autenticación de segundo factor. Entonces yo no puedo sencillamente abrir la app y consultarle y decir, transfiéreme $100.000 de tu cuenta a la mía. Claramente no va a pasar. Necesito tener una autenticación de segundo factor como usuario del servicio. Esto es algo que yo sé y algo que yo tengo o algo que yo soy. De hecho, una de las mayores dificultades en Europa fue esa, ¿no? El tema biométrico. ¿Cómo implemento el tema biométrico en una transacción de segundo factor? Entonces vino el tema de tokens, el tema de estos passwords de un solo uso que yo tengo en mi celular. Cosas de ese estilo han sido bastante trabajadas dentro de los estándares. Las leyes que existen ya contemplan esos estándares y hay empresas que se dedican ya a estos temas de seguridad. Cuando nosotros hacemos una consultoría, por ejemplo, de Open Banking, uno de los apartados más importantes es el tema de seguridad. ¿Qué elementos de seguridad tienes hoy tú y cómo los puedes usar para cumplir con la regulación de seguridad de Open Banking? Entonces, sí, muy importante, es todo un tema a trabajar. En el libro hay una sección, por ejemplo, de solamente seguridad para Open APIs. Entonces, ahí dejo un poquito de la respuesta, pero muy buena pregunta, César. Muchas gracias. Entonces, que escriban para que puedan leer el libro, que es muy importante, ¿cierto, Pedro? Mira, yo no, vi que ibas respondiendo algunas preguntas y esta no te la alcancé a escuchar, no sé si la respondiste y quizás sería bueno retomarlo si es que lo hiciste, porque yo creo que sería muy bueno tomar dos mercados que son referentes de Latinoamérica. Y nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el modelo mexicano y el brasileño en Open Banking? Bien, es una muy buena pregunta. El modelo mexicano, como lo habíamos comentado, se basó muchísimo en la regulación europea, sin que sea una copia nunca. Como digamos, el modelo mexicano innovó en el sentido de que es absolutamente obligatorio para las entidades financieras publicar las APIs de banca, el artículo 76 que mencionábamos. Eso no existe, por ejemplo, en la regulación de Brasil. La regulación de Brasil no es todavía obligatorio para todas las instituciones financieras, es más una recomendación que regula a quienes quieren sumarse al Open Banking. Entonces, una de las, digamos, diferencias principales va a ser esa, que de nuevo va a converger, el mercado va a converger y va a obligar a que todos los actores del sector financiero finalmente se unan a Open Banking, pero en el caso mexicano es un poquito más coercitivo. ¿Qué implica eso? Pues que va a ser una opción mucho más rápida, ¿no? En la medida que todos los bancos están obligados a hacerlo, la opción va a ser un poquito más rápida. En Brasil se tiende más un poquito es al que el mercado mismo vaya jalando estas iniciativas. Hay contables diferencias, cada modelo es diferente en la forma como se implementa y se ejecuta, pero lo que sí es exactamente igual es el espíritu de la ley, como decimos nosotros, ¿no? Lo que impulsa a la regulación es el mismo sentido de Open Banking, es tener las Open Banking básicas abiertas y que todo el mundo tenga acceso a esa información de manera controlada y autorizada por el usuario. Perfecto, perfecto, Pedro. Esperamos haber respondido la pregunta de Adrián, que más abajo aparece haciendo un par de preguntas más y que al parecer se tuvo que retirar, nos pidió las disculpas. Sí. Así que muchas gracias, Adrián, por haber estado también con nosotros. Y Marco, también desde Perú, nos está diciendo, recientemente se ha integrado el sistema financiero para realizar transferencias a través de la CCI, que es la Cámara de Compensación Electrónica. Esto significa que van a ser durante 24 horas los 7 días de las semanas, entre bancos y cajas principales. Veo que sería una súper oportunidad para el Open Banking. ¿Qué opina? ¿Y se podría impulsar esa tendencia con la fintech? Bien interesante tu pregunta, Marco. Saludos a Perú, gran país, queremos muchísimo. Recién abrimos una oficina de Radio en Perú, antes de la pandemia, estamos trabajando fuertes, estuvimos ahí también. Fíjate que es un reto bien interesante, ¿no? Comentaba un poquito de esta experiencia en Ecuador hace más de 10 años ya. Uno de los retos fundamentales es que bueno, hay toda una serie de razones detrás de las cámaras de compensación electrónica, digamos, por cortes, ¿sí? Los cortes de compensación.
El primero, pues obviamente era un tema tecnológico, ¿no? En un momento dado, cuando empezaron las cámaras de compensación, se hacía con mainframes, no había internet, y pues obviamente la compensación y la conciliación tardaba un muy buen tiempo, ¿no? Y pues iba a tomar días. Pero luego ya la tecnología abolió todas esas barreras y, como tú lo dices, hacer una transacción 24/7 en tiempo real, que esa transferencia interbancaria se dé en tiempo real, es totalmente posible tecnológicamente hablando. Ahora, obviamente eso implica cosas para los bancos, ¿no? Digamos, con ejemplos rápidos, yo tengo, no sé, 18, 20 millones de dólares de compensación del día de hoy, los tengo durante 16 horas en un banco en JP Morgan en Estados Unidos, pues me está dando una rentabilidad importante, ¿no? Y nada más esa rentabilidad ya puede ser una barrera económica. Y yo como banco, a ver, ¿por qué voy a ceder eso, no? Porque obviamente en virtud del servicio al cliente, ya la mayoría de los países están adoptando este tipo de mecanismos en tiempo real. No te puedo decir que Colombia lo hace, por ejemplo. Colombia todavía existen los ciclos de compensación, y si yo no sé, transfiero un dinero a las 10 de la mañana, lo vas a ver a las 3 de la tarde, y si lo hice en la noche, lo vas a ver mañana. Pasa en muchos países. Muy interesante que Perú ya lo tenga a través de la CCI. Esa es una excelente oportunidad para Open Banking, de hecho, porque ya con eso tú puedes hacer estos pagos interbancarios en tiempo real. Básicamente es una implementación de Open Banking. Fíjate que el concepto del Open API te implica que el PISP puede ir a una transacción de pago a tu banco. Se entiende que esa transacción es en tiempo real. Se entiende que yo el débito en tu banco y hago el crédito en el banco de tu prestador de servicio, y eso se hace en tiempo real. ¿Cómo estás implementando? Ya en Perú lo que tú estás diciendo. No es solo una oportunidad, pues también es una implementación de lo que implica Open Banking. Entonces, es bien interesante, y cuando Open Banking esté totalmente implementado, va a ser casi un estándar de facto, que todas esas transacciones se den en tiempo real. Fíjate que esto va casi que por encima incluso de la regulación bancaria. Hay un caso en Puerto Rico bien interesante. Hay una aplicación del Banco Popular de Puerto Rico que te permite transferir por el celular. Básicamente es un código que tú tienes y le pones. Y tú vas a una feria cualquiera y te están vendiendo algo, ¿sí? Un mofongo delicioso allá en Puerto Rico, y hay un cartelito y dice: este es mi nuevo celular para que haga las transferencias. Y como la mayoría de las personas están con ese banco y utilizan ese servicio celular, pues el medio de pago se volvió el código. El código bancario, se llama el código interbancario, o Yapi en Panamá, hay varios sistemas así, y se vuelven un sistema por encima del estándar de los bancos, y así el banco tenga súper regulado su ACH, la gente encuentra estos caminos y se vuelven genéricos. Colombia pasa mucho con Bancolombia, por ejemplo. Entonces tiene un QR de la app de Bancolombia con el que puedes hacer una transferencia directa entre Bancolombia. Entonces mucha gente tiene Bancolombia, entonces tú llegas a la tienda y tienen su cartelito: este es el QR, solo léelo y transfiere. Es el nuevo medio de pago, es la nueva realidad. Sea que la regulación o los bancos lo quieran o permitan, el mercado te va a llevar a eso, y Perú es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Marco, por ponerlo. Pedro, y ya que estás tocando los casos de Costa Rica, Panamá, lo que están viviendo Puerto Rico, y tocaste algo de Bancolombia, Sonia nos pregunta: ¿qué opinas del proceso de Open Banking en Colombia? ¿Qué crees que podrían hacer las instituciones financieras para prepararse y ser pioneros? Bien, muy interesante. Todas las instituciones financieras ya deberían estar trabajando, y están trabajando de hecho mucho con el regulador en Colombia. Este decreto pues surgió de toda esa interacción y esta comunicación. Vienen cosas muy interesantes, digamos. La pregunta, una de las preguntas fundamentales en Colombia es la que se hizo México y Brasil en su momento: ¿qué tan obligatorio debe ser? Y esa va a ser la pregunta a responder en 2021. El decreto es un decreto abierto, a comentarios, no es obligatorio hoy en día. La definición de si se va a volver obligatorio o no, y cómo se va a volver obligatorio, es bien interesante. No sé si tú recuerdas, Sonia, Circular 052, cuando salió, todo lo que generó tecnológicamente, cuando era una circular para todo el resto de la audiencia referente a términos de seguridad, ¿no? Lo que tenía que tener un banco en cuanto a seguridad, y fue obligatoria. Muy difícil, muy compleja, muy traumática. Implementar seguridad en tecnología no es algo de la noche a la mañana, y cuando se la regulación de pronto algunos no estaban ahí. Entonces fue muy complejo. Creo que este decreto va a pasar por esa etapa de pensémoslo, cómo lo vamos a hacer obligatorio y qué tan al día están tecnológicamente el sector financiero en Colombia para poder adoptarlo, ¿no? Ese va a ser el reto en 2021. Yo esperaría que en 2021 ya esté más en firme esa ley,
y que ya tenga un carácter o de obligatoriedad o que pues la mayoría de los bancos lo hayan adoptado sin ningún problema. Hoy en día hay muchos bancos en Colombia que ya tienen Open APIs y están funcionando, muchos de ellos con Red Hat, entonces podemos hablar mucho al respecto también. Buenísimo, buenísimo. Mira, estaban haciendo algunas preguntas. ¿Dónde va a quedar, por ejemplo, esta presentación? Que nos ha preguntado bastante. Vamos a tenerla en nuestro canal de YouTube a partir de hoy día en la tarde y mañana vamos a repetir este webinar a través de Twitter y Facebook a las 17 horas de Chile, que serían las 15 horas de Colombia, las 2 de México. También para que lo vayan también agendando y como les digo, va a quedar también en nuestro canal de YouTube para que puedan ir revisando la presentación. Continuamos con un par de preguntas más, ¿te parece? Si quedan algunas en el tintero, vamos a enviártelas, Pedro, para que tú también las puedas responder y así quedas conectado también con la gente, ¿te parece? Por favor. Mira, yo tenía una acá que decía, de Gustavo, ¿algún banco central tiene alguna regulación específica respecto al Open Bank? En Argentina aún no hay nada específico. Después nos puse que se tiene que desconectar. Como siempre, un placer participar de las propuestas de Red Hat. Muchas gracias, Gustavo. Excelente pregunta. Y no, para ser muy corto, la regulación en México salió del Banco de México, por ejemplo. Es generalmente el Banco Central quien empieza a trabajar este tipo de regulaciones y va a tener un papel importantísimo, importantísimo. En Argentina te debo el dato, Gustavo. Voy a buscar y te voy a enviar bien en detalle cómo está el tema. Hay un colega mío en Red Hat Argentina que además también conoce muchísimo el mercado y está Sinelnikov, que ha dado también charlas acá con Digital Bank. Entonces, voy a poner en contacto contigo a través del Digital Bank y lo podemos resolver. Pero sí, el Banco Central juega un papel fundamental. Perfecto, mira, Giovanni, porque al principio había saludado desde México hasta Argentina, pero también se están conectando desde otras partes, donde nos dice, comentas que ya en Estados Unidos los bancos que están en Standard Poor's trabajan con Open API. ¿Qué oportunidades ves en el mercado norteamericano? Excelente pregunta, Giovanni. Fíjate qué interesante. Hay un término que se llama closed banking. Como hay open banking, hay closed banking. Y en principio en Estados Unidos se dio un fenómeno muy interesante y es que se empezó a adoptar Open APIs, pero los bancos empezaban a cerrar sus APIs. O sea, a decir, es que mis APIs solo funcionan con este cliente, por ejemplo. Entonces había un agregador de información financiera, eWallet, por ejemplo, que era de la competencia. Entonces yo abría mi API, pero mi API no funcionaba con eWallet, solo funcionaba con Zapper, que era la mía, la de mi banco. Y se generó todo un fenómeno de closed banking, en principio, pues como obviamente también protección de mercado, competencia, etcétera. Y bueno, fue muy interesante. Ese concepto de closed banking sigue estando. Hay muchas compañías en Estados Unidos, bancos que no abren sus APIs a todos los bancos, digamos, sino a ciertos terceros. Pero está empezando a cambiar. La oportunidad del mercado norteamericano, como yo la veo, es eso, que ya cada vez más los bancos se dan cuenta de que tienen que abrir sus APIs no solo a su propio producto, sino a los productos de todo el ecosistema. Entonces, y con la fuerza que tienen los Estados Unidos el tema de banca y de tecnología, obviamente va a ser exponencial. Entonces, si algo detuvo la adopción de Open Banking en Estados Unidos fue ese fenómeno, pero eso está terminando y vamos a ver un boost enorme en Estados Unidos en el próximo año. Entonces, espero que va a ser así. Muy buena pregunta. Perfecto, buenísimo. Mira, ya Johan nos está preguntando quién es la persona que ve Red Hat Digital Bank en Chile. Así que también para que lo tengamos aquí, Johan, y tú, Pedro, le puedas contactar con la persona que está a cargo de Red Hat aquí en Chile. ¿Te parece? El señor Pedro Arruanli. También se llama Pedro, pero es Arruanli. Yo no soy muy bueno con el apellido. Pero por favor escríbeme y te pongo en contacto de inmediato. Por favor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mira, y ya para ir viendo ya a la reflexión final, todas las preguntas que quedaron en el tintero te las vamos a enviar, Pedro, para que tú las puedas tomar, te puedas contactar también con las personas y las puedas ir contestando de manera privada. Le queremos agradecer a todo el mundo que estuvo hoy día con nosotros. Fue un evento bastante interesante. Algunos me escribían y me decían, entiendo ahora mucho mejor cómo funciona todo el tema de API y sobre todo de Open Banking, porque fuiste muy educativo en todo el proceso de cómo lo hiciste. Y ya pasando a la reflexión final, ¿cómo estamos hoy día en Latinoamérica?
¿Estamos preparados para enfrentar un proceso de APIs, para trabajar en conjunto con otras soluciones, para abrir nuestros canales? ¿Cómo lo ves tú hoy día? Hablemos sobre todo desde toda Latinoamérica, pasando por todo el Cono Sur, por Centroamérica, países que tú conoces perfectamente, México. ¿Cómo lo ves, Pedro? Mira que es bien interesante. Hablábamos ya, hay regulación. Está México, está Colombia, está Brasil liderando regulación como tal. Pero como decíamos, la regulación no es lo que va a impulsar. Lo que va a impulsar es el mercado jalando servicios y soluciones que necesitan Open Banking. Y lo interesante es que en la economía globalizada, en la revolución digital, ya no existen estas brechas que existían entre, no sé, el primer mundo y los países en desarrollo y Latinoamérica contra el resto de los países. Estas experiencias de otros países se adaptan muy rápidamente y se implementan, ¿sí? PSD2 no había terminado de aprobarse en Europa y ya estaba en México la ley de Open Banking. Entonces, estamos andando pasos agigantados en Latinoamérica con respecto a este tema y sobre todo, y lo más importante, la población latinoamericana está lista para este tipo de servicios. Hay un tema muy de tradicional, de confianza, que uno dice, bueno, mi banco, yo prefiero ir al banco, tener el dinero en efectivo, a veces debajo del colchón, ¿no? Eso pasa mucho a nivel mundial, ¿sí? Pero el latinoamericano no es tan así. El latinoamericano es muy abierto a estos conceptos innovadores. Y nosotros preguntamos, WhatsApp, por ejemplo, en cualquier estrato socioeconómico, en cualquier lugar, en cualquier distancia, las personas tienen WhatsApp y se comunican por WhatsApp. Y si tú le pones un botón al WhatsApp que te permita pagarle a tu contacto de WhatsApp, lo vas a usar, lo vas a usar. Somos latinos y confiamos, ¿no? Y creemos en las cosas. Eso va a permitir que el Open Banking sea exponencial en Latinoamérica. Yo creo que estamos preparados, más como sociedad, tal vez que como instituciones financieras, pero como instituciones financieras también el avance tecnológico es altísimo, el desarrollo tecnológico de la banca en Latinoamérica es altísimo, y ya conocemos el tema de integración, ya conocemos temas de APIs, y hay empresas como Red Hat y como muchas otras que ya traen esta tecnología de la mano de lo que se hizo en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y estamos perfectamente posicionados para hacerlo. Entonces yo creo que sí estamos listos y va a ser una realidad muy grande. Tal vez en un año nos estaremos viendo, ya no habrá pandemia, Dios mediante, todos estaremos supremamente bien, y vamos a hablar de cómo fue esa adopción de Open API de Open Banking en Latinoamérica. Así va a ser.